Bien, ok, creo que ya estamos, podemos comenzar nuestra clase. Bien, voy a irme al PowerPoint. Aquí básicamente lo que necesito es que ustedes establezcan dos cosas, ¿ya? Primero, el PowerPoint con el que vamos a trabajar, y segundo, lo que necesito es que se abran la calculadora de la normal, porque lo que vamos a ver, por lo menos el tema que vamos a ver se llama teoría de la estimación. Así que aquí vamos a irnos a PowerPoint. Ok, ya estamos en el PowerPoint. Ajá, hay alguien aquí. No, ya están todos, perfecto. Bien, ¿qué vamos a ver con la teoría de la estimación? O por lo menos, ¿qué es lo que nosotros tenemos con la teoría de la estimación? Ya están admitidos lo que faltaba. Ok, perfecto. Bien, habíamos visto la normal, pero para hacer simulación necesitamos entender lo que es la teoría de la estimación. ¿Qué es la teoría de la estimación? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a estudiar el intervalo de confianza, pero antes de eso voy a explicar algunos aspectos. Por ejemplo, voy a explicar, aquí está. Vamos a suponer que lo que tenemos aquí es un conjunto, ¿no?, de la población. Y le voy a colocar aquí una flechita para que no, aquí no directamente voy a colocar población. ¿Ya? Este es un conjunto que nos está demostrando lo que es la población. Podemos ver lo que estoy haciendo, ¿correcto? Sí. Ok. Este es un conjunto de la población. Ahora, este conjunto de la población tiene elementos. Voy a colocar aquí algunos elementos. Voy a colocar, aquí está. Ahí está. A ver, muy grande. No quiere salir. Ok. Voy a colocar aquí, ahí, por ejemplo, puede haber una A, B, C, D, puede haber un doble A, puede haber un doble C, en fin, hay valores dentro de esta población. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros calculamos el promedio de esta población, vamos a obtener, obviamente, algo que le vamos a llamar la media poblacional, ¿cierto? Y a esa media poblacional le vamos a dar el valor de U, y eso es igual a la media poblacional. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí lo voy a poner un poquito más abajo en este momento. Entonces, esta población tiene una media que le vamos a llamar media poblacional, inclusive le voy a poner un poquito de... Ahí está. ¿Ya? Esta población tiene una media, que lo llamamos media poblacional. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo un subconjunto de esta media poblacional? ¿Sí? Me copia. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo tomo un subconjunto de esta población? Y a esto le voy a llamar muestra. ¿Ya? Pues resulta de que esta de aquí es la media poblacional que tiene que ver con la media de toda la población. Pero si yo saco una media de la muestra, ¿sí?, una media de la muestra, a la cual le voy a llamar X, ¿sí? Simplemente le voy a poner X y le voy a llamar media muestral. Bien, ahora van a nacer varias interrogantes aquí. Aquí está. Y este le voy a poner para poderla diferenciar, le voy a poner un verdecito. Ahí está. Okay. Entonces, la población tiene una media poblacional y mi muestra tiene una media muestral. La media o la muestra ha sido obtenida a través de la población. Entonces, aquí cabe preguntarnos una cosa. ¿Será que hay alguna manera en la que yo pueda demostrar, ¿no es cierto?, que la media poblacional es igual a la media muestral? Esa es la pregunta, ¿no? Es más, lo voy a poner aquí con más grande para que podamos ver mejor esta relación. Ahí está. Entonces aquí estoy diciendo que la media poblacional es igual a la media muestral, ¿no? La media poblacional es igual a la media muestral. Eso es lo que estamos afirmando con esta igualdad. La pregunta es, ¿será que son iguales? Bien, si la muestra es lo suficientemente grande, entonces la media poblacional y la media muestral tienden a ser iguales. Repito lo que estoy diciendo. Si el tamaño de la muestra que estoy sacando, tiene un tamaño suficiente, ¿no?, la media muestral va a tender a ser igual a la media poblacional. No significa que van a ser iguales, sino que la media muestral va a tender a ser igual, va a parecerse mucho a la media poblacional. Por lo tanto, bajo algunos criterios, como margen de error e intervalo de confianza, yo voy a determinar si estas dos variables son iguales o no. Una vez que lo he tenido o he elaborado esos estadísticos o esas estimaciones, entonces yo puedo decir si la media poblacional es igual a la media muestral. Entonces, se puede demostrar desde el punto de vista matemático que evidentemente la media muestral es igual a la media de la población. Y se los voy a demostrar. Me voy a ir al Excel, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir un Excel.
¿Qué pasa con Excel? A ver aquí. Aquí está el Excel, ¿sí? Este era del ejercicio anterior, pero no importa, me voy a ir a una tercera hoja. Y fíjense que voy a colocar una serie de números al azar. Digamos, a ver, hagamos un truquito. Aquí, ok. Le voy a preguntar, ¿puedo preguntar qué quiere que pregunte? ¿Edad o peso? ¿Qué quiere? Edad. Edad. Nadie quiere peso. ¿Ah? ¿Qué tal esa? ¿Ah? Así que, a ver, comenzaremos con Alejandra. Dígame, ¿cuál es su edad? Alejandra, ¿cuál es su edad? 22. 22, ok. Ahora sigamos con Benjamín. ¿Cuál es tu edad, Benjamín? 25. Ya, ahora dime, Brenda. Brenda Carol, ¿cuál es tu edad, Brenda? 25. 25 también, ok. Carlos Alberto, ¿cuál es tu edad, Carlos Alberto? Bueno, te dice 23 años. 23 años, perfecto. Claudia Andrea, ¿cuál es tu edad, Claudia? 21. 21. Dayeli Márquez, ¿cuál es tu edad, Dayeli? 21 dice. También 21, ok, Dayeli. ¿Quién sigue? Diana Lucía, ¿cuál es tu edad, Diana? 22 dicen. 23, ok. Sigamos. Diego Alexander, ¿cuál es tu edad, Diego? Diego Alexander, ¿cuál es tu edad? Diego. Diego se fue a cenar. Y lo voy a considerar para ponerle falta. Eduardo Villalpando, ¿cuál es tu edad? 27, Lisa. ¿Cuánto? 27. 27, perfecto. Lisa, una pregunta. Tengo problemas de internet, se me está cortando en cada momento. Ya, bueno, la clase va a estar grabada. Pero no puede. La puede ver más tarde. No Ya, pasa nada. Ya, ¿Ya? Lisa, gracias. Fabricio, ¿cuál es tu edad, Fabricio? 22 dicen. 22. Fabricio. Y Yamile El Jage, ¿cuál es tu edad, Yamile? 28 dicen. 28. Dice- ¿Dónde está? Aquí está. Giovanni Céspedes, ¿cuál es tu edad, Giovanni? 27 dicen. 27. José Antonio Molinedo, ¿cuál es tu edad? José Antonio, ¿cuál es tu edad? Ajá. Otro que se fue a cenar. Creo que su audio no sirve de Pinedo, Lisa. Su Sí, micrófono. Lisa, es de Creo que computadora de mesa. mal. Laura, que levante la mano entonces. Pues. Laura Victoria. 21. Laura Victoria tiene 21, ok. Luis Obando, ¿cuál es tu edad, Luis Obando? ¿Ah? 25. 25, Luis Obando. María Fernanda, ¿cuál es tu edad, María Fernanda? 20 dicen. 20, muy bien. Mónica Vargas, 23 dicen. 23, Mónica. Nailín Belén Moreno, Belén Moreno, 22 dicen. 22, Belén, muy bien. Noelia, a Nicole Fuentes, ¿cuál es tu edad, Nicole? 21. 21. Ok. Noelia Barrientos, 21 dicen. 21, Noelia. Rebeca Solís, 21 dicen. Roger, ¿cuál es la edad de Roger? Roger, Falta. no está Roger. Samira, ¿cuál es la edad de Samira? 21 dicen. Bien, y yo tengo 33. Está Sin mentir, bien. dicen. Pero parece 28, Lisa. Me voy a borrar porque mejor a ustedes nomás, ¿ya? Bien. Si ustedes ven, lo que tenemos aquí es la edad poblacional del curso de simulación de la NUR, ¿no es cierto? Este vendría a ser todos los, en este conjunto estarían 22, 21, 27, así sucesivamente estarían todo lo que corresponde a la población. Entonces yo le voy a poner aquí promedio, ¿no? Le voy a anotar promedio para saber cuánto sería su promedio. Aquí voy aquí, pongo promedio, insertar función y ahí está, listo. Y listo, aquí tenemos que el promedio da 22.95 y esto vendría a ser, estos 22.95 no es otra cosa que mu, ¿ya? Aquí lo voy a poner. Entonces, ok, listo. Un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, este 22.95 no es otra cosa que mu, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar una serie de muestras, ¿ya? Voy a tomar una serie de muestras. Por ejemplo, esto de aquí, y le voy a poner un recuadro, aquí está, le voy a poner un recuadro, y a ese recuadro le vamos a, al bordecito del recuadro, color de la línea le vamos a poner un rojo. ¿Por qué no me hace todo de una sola? A ver, vamos a ver qué ha pasado aquí. Ya, bueno, lo voy a poner aquí está, ya. Aquí tengo entonces un recuadro, y fíjense que aquí abajito dice promedio, ¿de acuerdo? Aquí lo pueden ver, promedio dice, ¿lo ven? Sí. Entonces aquí voy a colocar promedio, llamémosle promedio 1, y este promedio 1 va a ser igual a 21.83.
21.83. Voy a tomar otro, al azar, este de aquí, ¿ya? También le voy a dar otro color, que sea ese, ¿no? Ahí está. Y ese promedio da 23.7. Lo voy a llamar promedio 2. Y este promedio 2 da, voy a 23.7. 23.7. Voy a sacar otro más, que sea esto de aquí, ¿ya? Otro promedio más. Ahí está. Y ese promedio 3, le voy a llamar, lo voy a marcar aquí, y da 23.25. 23.25. ¿Ya? Y voy a hacer otro más. Promedio 4. ¿Sí? Y lo voy a tomar de aquí hasta acá. ¿Listo? Otro promedio. Y ese promedio da 23.3. 23.33. ¿Okay? Bien. Fíjense que si yo marco los promedios de los promedios, me da 23. ¿No es cierto? Y este valor me da 23 también, está muy cerca del 23. Por lo tanto, ¿no? Y obviamente aquí son un poquito, mi población es muy pequeña y mi muestra es muy pequeña, pero si mi muestra fuera grande, fuera de 200, 300 personas, y mi muestra fuera de unas 35, 40 personas del total de la población, el valor poblacional, el valor de la muestra, en otras palabras, voy a regresar al PowerPoint, denme un segundo. Voy a regresar al PowerPoint. Ahí está. El valor de la muestra, esto que tenemos aquí, va a ser similar al valor poblacional. O sea que este valor muestral, mientras más grande sea, se va a aproximar mucho más al valor poblacional. Por lo tanto, yo puedo utilizar el valor muestral y el valor poblacional de manera similar. Puedo utilizar el valor de manera, cualquiera de los dos me daría lo mismo, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual las medias muestrales, las encuestas y ese tipo de cosas sirven para expresar lo que sucede en la población. Vale decir que con una muestra que sea significativa, o sea, que sea importante y significativa, ¿no? me puede mostrar, ¿no? el valor de la población. El valor medio de la población. No me va a mostrar el valor de la población, pero me va a mostrar el valor medio de ambas. ¿Cierto? Ok, entonces a través de la muestra yo puedo llegar al valor poblacional sin ningún problema. Y eso es lo que me permite a mí poder sacar encuestas, me puedo hacer estudios de mercado, puedo hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque la media muestral va a hacer o va a explicar a la media poblacional. ¿Listo? Ok, entonces se llama teoría de la estimación, porque lo que voy a hacer es tratar de partir de una muestra para poder estimar a la población. ¿Sí? Fíjense que la media poblacional tiene una normal y la media muestral también tiene una. Y si ambas son iguales y las superpongo, ambas curvas deberían parecerse mucho. Tienen la misma simetría, los mismos valores, pero obviamente tienen también, si este valor tiene una media poblacional, también tiene una desviación poblacional, y si este tiene una media muestral, también tiene una desviación muestral. O sea que, en otras palabras, yo puedo explicar una a través de la otra. Eso es lo que se conoce como la teoría de la estimación. Ahora, vamos a entender lo que es el intervalo de confianza. Tengo un videito que escogí mucho, se me puse a mirar el video y este fue el que mejor lo explico. Lo vamos a ver ahorita, vamos a ver el video, son 10 minutos, y luego vamos a explicar con mayor detenimiento lo que es el intervalo de confianza, porque aquí hay tres cosas importantes para los modelos de simulación. Primero, el intervalo de confianza, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nivel de confianza que yo voy a tener? Otro es el error que mi muestra va a llegar a tener, que son dos cosas distintas. A veces confundimos el intervalo de confianza con el margen de error, y no es lo mismo, porque el intervalo de confianza puede estar al 95%, ¿no? Y pensamos que el error es 5%. Y no es así. El intervalo de confianza es el 95% y la información que vamos a obtener de ese intervalo podría tener márgenes de errores que van desde el 5, 10, 15, 20%. Por lo tanto, el error en la información, ¿no? Y el intervalo de confianza son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo, por lo tanto, no lo podemos confundir. Entonces, vamos a hacer tres cosas. O sea, vamos a entender tres cosas. ¿Qué cosa es el error? ¿Qué cosa es el intervalo de confianza? Y cómo se elabora un test de hipótesis, ¿no? Que vendría a ser básicamente el examen final de estadística 2. ¿Pero por qué es importante para mí eso? Porque eso lo necesitamos para poder elaborar mis modelos de simulación. Una vez que yo he elaborado el modelo, he corrido la simulación, esa simulación me va a generar una desviación, porque es una media, me va a generar una normal, porque está ligada a una probabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, yo tengo que aplicarle un test de hipótesis para determinar si el valor obtenido en mi simulación está dentro de la estimación que debería ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo sé que mi media es 100 y en mi simulación me da 500, entonces hay algo que no está bien, o mi media está mal, o mi simulación está mal. Entonces tengo que comparar esos valores para determinar si la simulación que estoy corriendo está dentro de ciertos parámetros lógicos y estadísticamente significativos. Entonces eso es muy importante, digamos, porque podría obtener un resultado con mi simulación y no puedo dar por hecho de que ese es su resultado, sino que tengo que compararlo, ¿no? con valores estimativos para saber si está dentro de cierta coherencia o de cierta lógica, de manera de que pueda confirmar de que mi simulación está retratando la realidad. ¿Vale? Así que el problema de los modelos de simulación es que muchas veces el resultado obtenido está lejos de la realidad. Entonces, eso es lo que no queremos. Lo que queremos con los modelos de simulación es que ese resultado obtenido esté dentro de la coherencia y de los resultados, ¿no? de la realidad. Entonces, ahí podemos nosotros ya avanzar con el modelo y ya por una vez que hemos confirmado de que los valores que me está dando están dentro de ciertos parámetros reales, entonces ya yo puedo dar por hecho mi simulación y de esa manera puedo determinar qué podría pasar si, ¿no? Por eso es que es importante entender esta primera parte, que son el tema del intervalo de confianza, el error y el test de hipótesis. ¿Ya? Voy a poner el video ahorita. Voy a abrirlo primero para tenerlo aquí. Ahí está. Y ahora lo voy a compartir. ¿Ya? Bien, voy a compartir y esto está aquí.
Bien, ¿todos pueden ver el video? Sí, Lisa. Sí. Lo voy a poner grande y por favor presten atención y luego hablamos del Sabemos ¿ya? calcular el área que queda por debajo de un valor positivo, que esto es lo que se miraba directamente en la tabla, también el área que queda por encima de un valor positivo, o el área que queda por encima de un valor negativo, o el área que queda por debajo de un valor negativo, e incluso el área que quedaba entre dos valores. Esto lo hicimos en la anterior clase, vimos el sombreado de la curva y vimos los valores tanto de z como los valores de probabilidad de las curvas. Entonces, esto está explicando que, bueno, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos aprendido. O sea que a partir de ahí vamos a entender lo que es el intervalo de Ahora vamos a confianza. ver una nueva cosa que es muy común que se olviden y es muy importante que comprendamos el concepto, que es el intervalo de confianza. ¿Y qué es el intervalo de confianza? Pues es encontrar dos valores simétricos respecto a la media, que es 0, ¿vale? Me estoy moviendo en la distribución normal 0, 1. Dos valores simétricos, por ejemplo, 1 y menos 1, 2 y menos 2, o 1 con 7 y menos 1 con 7, ¿vale? Dos valores simétricos que dentro de sí encierren un porcentaje que yo quiera conocer. Por ejemplo, ¿entre qué dos valores está? Pues un cierto, el 80%, el 70% de la gente, ¿vale? Y esto es lo que se llama el nivel de confianza, ese porcentaje que yo quiero que haya entre dos valores simétricos. Entonces, en concreto, esos dos valores se llaman z de alfa medios y menos z de alfa medios, por una razón. Y es que, mirad, todo este área que está aquí en azul dentro es lo que me da la probabilidad de estar dentro de este intervalo. El nivel de confianza es la probabilidad de quedar dentro de ese intervalo. Y por lo tanto, también hay un área que queda fuera de ese intervalo. A eso se le llama alfa, nivel de significación, que es la probabilidad de quedar fuera de ese intervalo. Si yo estoy fuera de esa zona azul, puede que esté fuera porque me he pasado o porque me he quedado corto. Entonces, la probabilidad de quedar fuera del intervalo se distribuye de esta manera. La mitad es porque se han pasado y la otra mitad es porque se han quedado cortos, ¿vale? La mitad de alfa se ha pasado y la otra mitad se ha quedado cortos. Y por eso a esos z se le llama el z de alfa medios y al menos z de alfa medios, ¿vale? Por ejemplo, si me piden, oye, imaginaos, siempre digo bien, bueno, en un ejercicio de peso, oye, ¿entre qué dos pesos está el 80% de la población? ¿Vale? ¿Entre qué dos pesos está el 80% de la población? Pues esto es lo que pido en intervalo de confianza. ¿Entre qué dos valores está el 80% de la población? Entonces, si yo tengo un 80% de confianza, sé que se queda fuera de ese porcentaje el 20%. Alfa es el 20%. Y ese 20%, pues habrá quedado 10% que se ha pasado y pesa más de eso, y 10% que se ha quedado corto y se queda por debajo, ¿vale? Esto es lo que significa. ¿Cómo puedo utilizar la tabla normal 0,1? Bueno, pues atención a esto que es muy delicado el razonamiento y tenemos que hacerlo en los ejercicios. Mirad, yo sé que entre estos dos valores tengo un cierto nivel de confianza. Quiero buscar dos valores simétricos que encierren un cierto porcentaje, un cierto área, ¿de acuerdo? Y entonces, yo con la tabla, fijaos, no puedo, la tabla no me da la posibilidad de elegir entre qué dos valores hay un porcentaje. La tabla solo me da el área que queda por debajo de un cierto valor. Esto es lo único que me da la tabla, el área que queda por debajo de un cierto valor. Pero si pensáis en el dibujo que hemos visto antes, pongo aquí una línea, yo sé que esta zona de dentro es el nivel de confianza que me pide el ejercicio. Y aquí en las esquinitas, en los triángulos, estaba el famoso alfa medios, ¿vale? Entonces yo en el fondo con la tabla tengo que buscar un valor que deje por debajo de sí a lo que es el nivel de confianza que me pide el ejercicio más el alfa medios que supone ese triángulo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, calcula el intervalo de confianza del 95%. Mirad, este cae muchísimo, al final no lo sabréis de memoria, pero ahora vamos a prestar muchísima atención para comprenderlo. Me pide que encuentre dos valores que encierren entre sí al 95% de la población. Yo quiero que aquí dentro esté el 95% de la población. Como aquí dentro está el 95% de la población, se queda fuera de este intervalo el 5% de la población. Se queda fuera. ¿Y cómo se distribuye este 5%? Pues 2,5. Se han pasado y 2,5 se han quedado cortos, ¿vale? Ese alfa, que es el nivel de significación, pues se distribuye la mitad por la derecha y la mitad por la izquierda. Entonces yo, en la tabla, lo que tengo que buscar es un valor z que a su izquierda deje a ese 95% más el 2,5%. Porque en la tabla va de un valor hasta el menos infinito. Entonces tengo que rellenar. Entonces yo sé que por la izquierda ese valor está el 95% del intervalo de confianza que me pide, más el 2,5% que supone ese triangulito. Entonces busco un valor que a su izquierda deja el 97,5%. O sea, en la tabla busco el 0,975 y a ver qué valor z deja a su izquierda el 0,975. Entonces me voy a la tabla y yo ahora no sé la z. O sea, que no me voy buscando la z, sino que entro dentro de la tabla y busco el 0,975 que está aquí, ¿vale? Y ya os digo que este valor os lo acabaréis sabiendo de memoria. El valor que deja a su izquierda 0,975 es 1,96. Entonces ya tengo esa z de alfa medios. El intervalo de confianza del 95% está entre 1,96 y su simétrico, menos 1,96, ¿vale? Y se escribe así. El intervalo de confianza que me están pidiendo, pues abro paréntesis, está entre menos 1,96 y 1,96. Entre estos dos valores está el 95% de la población. Vamos a seguir practicando. Por ejemplo, calcula el intervalo de confianza del 90%. Yo ahora quiero dos valores simétricos que encierran al 90% de la población. Si el 90% de la población está ahí dentro, se ha quedado fuera el 10%. ¿Repartido de qué manera? Pues 5% a la derecha, 5% a la izquierda. De modo que yo sé que lo que estoy buscando es un z que deja a su izquierda al 90 más al 5% de la población. O sea, al 95% de la población. En definitiva, que en la tabla busco el 0,95. A ver qué z me deja a su izquierda al 0,95. Me voy a la tabla y mirad, porque aquí se da una circunstancia. Tengo aquí 0,9495, que es casi 0,95, y aquí 0,9505, que se ha pasado un poco. Como uno se queda tan corto, como el otro se queda tan largo, yo creo que no hay ningún problema en coger un valor que está entre 1,64 y 1,65. O sea, en decir que z alfa medios es 1,645. Está entre medias. Pues ya está. Entre 1,645 y su simétrico menos 1,645 está el 90% de la población. Así que el intervalo de confianza que me piden es de menos 1,645 hasta 1,645. Y esto es interesante, claro, no solo hacerlo con la z de la distribución normal 0,1, sino ya con un ejercicio práctico. Por ejemplo, la duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución normal de media 48.000 kilómetros y desviación típica 3.000. Y me piden calcular el intervalo de confianza del 80%. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una marca de neumáticos que de media duran 48.000 kilómetros. De media, unos duran algo más y otros algo menos, ¿vale? Tengo una desviación típica de 3.000 kilómetros. Pero entonces me piden, oye, ¿entre qué dos valores queda el 80% de los neumáticos? ¿No? ¿Entre qué dos valores de kilometraje el 80% de los neumáticos resiste? O sea, estoy buscando dos valores que encierren dentro de sí al 80% de la población. Esto en mi ejercicio, que la media es 48.000, ¿vale? No en la tabla. Esto es mi distribución normal, 48.000, 3.000. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar mis zetas en la distribución normal 0,1 que encierren entre sí al 80% de la población. Y luego ya, pues usaré la fórmula de tipificar para convertirlo en mi ejercicio. Pero ahora mismo entonces buscamos el intervalo de confianza del 80%, ¿vale? Busco los valores que encierren el 80%. Y ya sabéis el razonamiento. Como aquí dentro está el 80%, fuera se queda el 20%, distribuido de esta manera. 10% a derecha, 10% a izquierda. En la tabla de distribución normal solo me dan el área que queda por debajo de un valor. Así que en el fondo
busco un valor que a su izquierda deje al 80% este más el 10% del hueco ese de triangulito. O sea, que a su izquierda deje el 90%. O sea, que busco en la tabla el 0,90. Me voy a la tabla, rebusco por dentro 0,90 y encuentro esto, 0,8997, que se acerca más a 0,90 que el siguiente, que el 0,9015. Entonces cojo este valor, que es 1,28. Vale, pues mi intervalo de confianza del 80% está entre 1,28 y menos 1,28. Esto en la tabla, en mi distribución normal 0,1. Ahora quiero convertirlo a mi ejercicio, que la media no era 0, que la media era 48.000. Quiero convertirlo a datos de kilómetros que duran los neumáticos. Entonces cojo la fórmula de tipificar y en el fondo ahora lo que hago es destipificar, porque ya conozco la z. Lo que quiero despejar es la x, ¿vale? Entonces voy, por ejemplo, a menos 1,28. Con esta fórmula, conozco que z es menos 1,28 y lo que no conozco es x1, ¿vale? Esta x. Pues ya veis, el 3.000 que está dividiendo sería multiplicando y el menos 48.000 que está restando sería sumando. Total, que me da que x1 es 44.160. Y ahora voy a destipificar el 1,28. 1,28 lo sustituyo por z y busco el valor en la x en mi ejercicio. Y haciendo lo mismo, multiplico por 3.000, sumo 48.000, me da que x es 51.840. O sea, que en definitiva, para esa fábrica, el intervalo de confianza del 80% es este. Es decir, que el 80% de sus neumáticos duran entre 44.160 kilómetros y 51.840 kilómetros. La media es 48.000, pero claro, unos duran más y otros menos. Pero esa fábrica de neumáticos ya te puede asegurar que el 80% de sus neumáticos duran entre 44.000 kilómetros y 51.800. Bien, aquí tienen una explicación. Les voy a dejar en el PowerPoint, les voy a dejar y en la plataforma les voy a dejar el link para que puedan revisar. Está muy bien explicado lo que es el intervalo de confianza. Entonces yo voy a retornar al Team para volver voy a volver al PowerPoint, ¿sí? ¿Dónde está mi PowerPoint? ¿Qué no está? Aquí está. A ver, otra vez de nuevo. Y debería aparecer. Ahora sí apareció. Ok, perfecto. ¿Ya? Vuelvo al PowerPoint entonces, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a explicar con el intervalo de confianza? ¿Listo? Voy a poner una nueva diapositiva aquí. En realidad, sí, voy a poner una nueva, ¿no? ¿Qué es lo que voy a colocar en el intervalo de confianza? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en el intervalo de confianza? Por ejemplo, si estamos hablando de un intervalo al 95%, eso significa de que estoy tomando el 95% de mi muestra o de mi población, ¿no? Para aplicarle una serie de operaciones, ya sea media, desviaciones, cálculos de probabilidad, lo que yo quiera, ¿no? Pero a ese 95%, ¿sí? Intervalo del 95% significa que los valores de la muestra o población son del 95%, ¿ya? Entonces, evidentemente, por ejemplo, si vamos a hablar de ventas, ¿no? Vamos a hablar de ventas y vamos a suponer que tengo una serie, tengo una muestra, y esa muestra son, pongámosle, 20 meses, o 20 días, 40, pongámosle 100 días. Durante 100 días yo he determinado una serie de valores que determinan mi venta. ¿Ya? Entonces, tengo un promedio, ¿sí? Tengo un promedio, y tengo también, y a través de ese promedio yo puedo obtener mi valor de probabilidad. ¿Cuál es el valor de probabilidad de ocurrencia de mi venta? De manera que con esa probabilidad yo puedo estimar qué pasaría o cuál sería la probabilidad de obtener cierta venta en un determinado mes, o en un determinado periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, necesito el intervalo de confianza porque él me va a decir cuánto de mi población va a ser explicado a través de mi estadístico. Por ejemplo, digamos que la probabilidad de obtener una venta de 200 es 80%, ¿no? Ok, eso significa que el 95% de la muestra, o sea, el 95% de los días del cual yo estoy escogiendo mi venta, va a reportar una probabilidad del 40 o el 60% para un determinado valor de venta. Eso quiere decir. Entonces, el intervalo de confianza me dice cuánto de la población estoy tomando en cuenta para poder determinar, ¿sí? Mi media, mis desviaciones o cualquier cálculo estadístico que le vaya a aplicar. Fíjense, por eso les decía que el intervalo de confianza no es lo mismo que el error. Yo puedo tener un 95% de la población de mi muestra, perdón, un 95% de la población o de la muestra, ¿no? Y sobre ese 95% podría tener un error de cálculo del 1, del 2, del 5, del 10, del 15, del 20%, que es otra cosa. Por eso es que en las encuestas, por ejemplo, en las encuestas de los políticos, dice cuál es el intervalo de confianza, digamos que sea 95%. Significa que el 95% de la población se va a expresar según el cálculo que ellos han hecho, ¿cierto? Digamos que Evo Morales tiene el 20% de la votación. Significa que si el intervalo es del 95%, el 95% de la población va a expresarse a favor de Evo Morales en un 20%. Eso significa el intervalo de confianza. Ahora, ¿cuál es el error de cálculo de ese 20%? Ese ya es otra cosa. Dependerá del tamaño de la muestra. Mientras más grande la muestra, más pequeño será el error. Mientras más pequeña la muestra, el error será más grande. Entonces, si ellos agarraron una muestra de 1000 personas sobre una población de 2 o 3 millones de votantes, probablemente el error sea de un 1%, de un 2%, que también se expresa y ahí aparece el margen de error. Te dice el intervalo que se está ocupando y el margen de error que se está ocupando. Entonces, es muy importante diferenciar y entender el intervalo desde esa perspectiva. El intervalo de confianza es qué parte de la población estoy tomando en cuenta y el error es cuál es el error de cálculo sobre esa población a la cual yo le estoy calculando lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta sobre este punto? Antes de seguir. Dice, Sí. se me escucha ya. Perdón. Digamos que, así lo entendí. Intervalo de confianza mide, digamos, la posibilidad de que se dé mi media muestral y mi media poblacional, ¿cierto? No. El intervalo de confianza te está diciendo
cuánto de tu población es la que estás aceptando para hacer tu cálculo. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes... Y podría dar un ejemplo, digamos, cuando la media poblacional se acerca a ser la media muestral. El ejemplo lo di al comienzo cuando hice la demostración y tomé en el Excel, tomé los valores de la edad, me dio un promedio, yo lo tengo aquí, lo voy a compartir en un minuto. Lo voy a compartir el Excel, aquí está. Aquí, por ejemplo, teníamos nosotros, todo esto es el valor poblacional de la edad del curso, y eso daba 22,95. Luego yo escogí una muestra, escogí esta muestra. Por ejemplo, escogí 10 personas, y eso me daba a mí un promedio de 23,7, que vendría a ser esto. Luego coloqué otra muestra, esta es una muestra más chica, esta es de 8 personas, y me dio 23,5. Y luego, y así sucesivamente, por ejemplo, esta de aquí, esta muestra me dio 21,83. ¿Qué significa eso? De que este valor del promedio muestral se parece mucho al valor poblacional, porque fíjate que aquí 22,95 es casi 23, contra un 23,25 o un 23,33. Entonces, seguramente la desviación que está haciendo de que la diferencia entre la muestra y la población me muestra esta diferencia, digamos, por la desviación. Pero en general, puedo comparar estos promedios con el promedio poblacional, que estos vendrían a ser los promedios muestrales, y vemos que son similares. Aquí estoy demostrando de que el valor del promedio muestral es similar al promedio poblacional. O sea, aquí lo estoy mostrando. Ahora, ¿qué es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza vendría a ser, por ejemplo, aquí yo tengo 20 personas, ¿sí? Suponga que ahora yo quiero un intervalo al 90%. ¿No? Esto de aquí es el intervalo. Bien, mi población, voy a colocar aquí población. Mi población es con acento. Mi población es, lo voy a poner aquí, fíjense que la población es 20. 20 es la población. Si el 90% es el intervalo que voy a tomar, ¿cuántas personas voy a tomar de la población? Bueno, multiplico este 20 por el 90% y en realidad voy a tomar en cuenta a 18 personas. En otras palabras, el valor de mi población al 90% es 18 y a esto es lo que les voy a aplicar una media, ¿cierto? O sea, voy a tomar muestras, no es que voy a tomar muestras de 18 personas, sino que 18 personas estoy considerando dentro de mi intervalo. 2 personas van a quedar fuera de mi intervalo de confianza, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Lo que pasa es que podríamos tener poblaciones infinitas. Entonces, tengo, por ejemplo, podría tener millones de personas en una determinada población, ¿sí? Y yo necesito cortarlas, ¿sí? Porque no puedo trabajar con valores infinitos. No nos olvidemos que la normal está menos infinito por un lado, más infinito por el otro. Y utilizar una matemática con infinito es complicado. Así que lo voy a cortar un pedazo y voy a colocar un intervalo que sea significativo. Así que puedo elegir 95, 99, 80, ¿no? Ya eso ya dependerá de cuál es el criterio como investigador que le quiero dar. Por ejemplo, si voy a elaborar una vacuna para el COVID, probablemente el intervalo de confianza que quiera emplear sea de un 99%. ¿Para qué? Para tratar de abarcar la mayor cantidad de personas dentro de mi muestra. ¿Cierto? Entonces, el intervalo de confianza es qué porcentaje de mi muestra o de mi población es a la que voy a estudiar. Eso es el intervalo de confianza. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, ok, ya tengo entonces la idea de lo que es el intervalo de confianza. Ahora, ¿de qué estaba hablando, por ejemplo, o a qué se refería con los valores de... Caramba. ¿A qué se refería con los valores de Z, del 1.96? ¿Sí? Para eso vamos a necesitar, o vamos a irnos a nuestra calculadora. Voy a colocar aquí y voy a entrar a la calculadora de la normal. Así que voy a entrar a la calculadora ahorita. Voy a dejar de compartir y voy a entrar a la calculadora que está aquí. ¿Ya? Bien. ¿Todos pueden ver la calculadora? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con la calculadora? Fíjense que voy a colocar dos valores. A este lado y a este otro. Fíjense que aquí lo que me va a calcular es el área que está aquí adentro. ¿No ven? Y aquí el resultado, por ejemplo, aquí me muestra el 95%, ¿correcto? Para menos 2 y 2, bueno, 95 y algo más, porque aquí no se puede ver todo el valor. Aquí está 95,45 es el valor que tiene aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí 1.96, y acá también, 1.96? Considerando, aquí le tengo que colocar negativo, 1.96 y 1.96, ahora sí, ¿ya? Considerando el, probabilidad de ambos lados. A ver aquí, ahora sí, ese me gusta más. Ok, entonces aquí le voy a colocar menos 1.96. No, 2.5. Menos 2.5 y acá 2.5. Ahora sí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo ahora este grafiquito de aquí lo voy a copiar y lo voy a llevar al PowerPoint y ahí lo voy a desglosar y lo voy a explicar mejor, ¿ya? Denme un segundo. Ahora sí. Y lo voy a explicar en una nueva diapositiva para que se pueda ver grande. Denme un segundo, lo estoy acomodando y ya está. Ok, ahora sí me voy a ir al PowerPoint. Ya estamos en el PowerPoint, ¿correcto? Bien. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí está la normal. Y esto de aquí es el valor de Z tipificado. ¿Ya? O la variable tipificada en Z. Esto que está aquí. Pero obviamente, esto podría tener una nueva línea, aquí debajo le voy a colocar, que represente mi valor muestral. Voy a poner un poquito más gruesa para que se pueda apreciar, ahí digamos. Y este valor de aquí estaría representado ya por mi valor muestral, por mi X. ¿Cierto? Por mi X. Entonces, si esto que está aquí adentro
¿no es cierto? Voy a colocarle una flechita ahí y le vamos a dar más grosor ahí. Si esto que está aquí adentro es el 95%, ¿no es cierto? Cada orejita, estas orejitas que están aquí, van a representar ¿cuánto? Si esto es el 95%, cada oreja, y esta lo voy a poner en rojo, cada oreja va a representar el 2.5%. ¿Cierto? Aquí voy a colocar la otra oreja, mirando hacia el otro lado, y aquí este 2.5 al otro lado también. ¿Cierto? Ahí está el 100%. Esto es el 95% de la población, y este es el 2.5 y el 2.5 en los que están hacia el lado izquierdo y los que están hacia el lado derecho. Vamos a suponer que ahora yo tengo una media, el valor de la media está justo al medio, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una media aquí, y esa media es, pongámosle ventas, 4.500 en ventas, ¿listo? Son 4.500 en ventas. Entonces, ¿qué significa el intervalo de confianza? Significa de que, si yo tengo una media de 4.500, primero, ¿cuánto va a ser este valor que está aquí? Voy a colocar una línea, aquí, ahí, y la voy a colocar punteada. Ahí está, la voy a colocar punteada. Y en ambos extremos. La pregunta es, ok, en Z, yo sé que este valor que está aquí, este punto que está aquí, le voy a poner una nueva flecha, justo este valor que está aquí, aquí, le voy a dar este color y un poquito más grueso, ahí está. Este punto, este valor, ¿sí? Yo sé que vale 1.96, porque ya lo he buscado en la tabla y he determinado que este punto, ¿sí? Es 1.96. Ya en el video está la explicación de dónde sale el 1.96. Ahora, este punto de aquí ya en términos de muestra, ¿cuánto es? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Bueno, para eso lo que yo necesito saber es la desviación. Entonces, vamos a suponer que tengo una media, voy a colocar aquí, tengo una media, mi media muestral en este caso es 4.500, ¿sí? Y vamos a suponer que tengo una desviación, voy a colocar la desviación aquí, vamos a suponer que tengo una desviación, ¿dónde está mi desviación? Mi sigma, aquí está, vamos a suponer que tengo una desviación de 50. Entonces, ¿cuánto será este punto? Sabemos que la Z tipificada, Z, es igual, voy a poner el cuadrado, es igual a X menos mu sobre sigma. Esa es nuestra fórmula de Z. Entonces, reemplazando los valores, y sabiendo de que Z es 1.96, entonces, ¿qué tengo? 1.96 va a ser igual, ¿no es cierto? Voy a poner el quebrado aquí. Tengo mi valor de X, que no sé cuánto es, pero sí tengo el valor de mu, que es 4.500, y aquí el valor es 50. Ok. Ahí está. Despejando X, ¿qué tendría? X sería igual a ¿qué cosa? 1.96 multiplicado por 50, ¿cierto? Esto está dividiendo para hacer multiplicar, y a lo cual le tendría que sumar 4.500, que es el valor que tenemos aquí. ¿Cuánto da todo esto? ¿Alguien podría calcularlo, por favor? Entonces, nuestra X... Sale 4.598. 4.598, correcto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que este valor que está aquí, 4.598, es nuestro extremo. Fíjate que esto es simétrico, así que el espacio que hay aquí es idéntico al que hay aquí, es que lo único que tengo que hacer para poder hallar el otro lado es simplemente lo copio y en vez de que sume, ahora lo resto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da el otro lado? ¿Alguien lo tiene, por favor? 4.402. X va a ser igual a 4.402. 2. ¿Ok? Y esta es mi X acá. Significa que, en otras palabras, mi intervalo por el otro lado es 4.402. Aquí está. Ahora sí, ¿qué significa todo eso? Significa de que, si esto representa mis ventas, aquí tengo 4.500 en mi promedio de ventas, ¿no? Si este intervalo es al 95%, aquí voy a colocar, para que lo sepamos aquí, intervalo. Si este intervalo es al 95%, eso quiere decir que mis ventas, o sea, el 95% de mis ventas, lo voy a anotar para que ustedes lo vean aquí el resultado. Esto quiere decir que el 95% de las ventas están entre 4.402 y 45.98. Eso es el intervalo de confianza. Eso es lo que me está mostrando. El 95% de las ventas están entre 4.402 y 4.598. Eso me quiere mostrar. Si este intervalo, por ejemplo, lo llevo al 99%, entonces este valor va a recorrer este lado y este valor va a recorrer al otro, y me va a mostrar desde dónde a dónde está establecida mi venta al 99%. Si lo hago al 80%, esto se va a hacer más corto, más pequeño, obviamente, y voy a tomar menos valores de mi venta. Entonces, usualmente utilizamos el 95% como casi un estándar, ¿no?, para determinar mis intervalos de confianza. Así que, sencillamente, este punto 96 lo aprenden de memoria, ¿ya? Porque es valiosísimo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me está mostrando es que mis ventas, al 95%, el 95% de mis ventas van a estar entre 4.002 y 4.598. Fíjense que la probabilidad de obtener una venta menor a 4.402 es apenas del 2.5%.
La probabilidad de obtener una venta mayor a 4.598 es de 2.5%. Entonces, la probabilidad aquí ha caído abismalmente. ¿Y por qué no seguimos más adelante? Aquí en 3, por ejemplo, la probabilidad de que vaya a ocurrir más allá de 3 es muy, muy pequeña, es casi 0. ¿Ya? Es casi 0. Por eso es que no vale la pena seguir calculando intervalos más grandes, porque no va a cambiar. Aquí, digamos, para este valor de 3, este valor, por ejemplo, podría ser 4.600. Si pongo 5, 6, 7, 8 o le tiro 10 sigmas para este lado, va a seguir siendo casi exactamente el mismo valor, no va a cambiar. Entonces, si no va a cambiar, no tiene sentido que vaya a operar más allá de 3. En realidad ya no tiene sentido operar más allá de 2 porque estamos hablando de 2.5%. Por lo tanto, el intervalo que voy a utilizar es este de aquí. Y a partir de ese intervalo, o sea, de los valores que tengo entre estas dos cosas, es que yo ya voy a determinar mis diferentes estadísticos. Voy a tener mis diferentes estadísticos. ¿Ya? Para eso sirve el intervalo de confianza. Y esa es la razón por la cual se considera importante en el momento de determinar mis medias. Porque aquí me está diciendo de que el 95% de cualquier cosa que yo esté calculando, esos son sus respectivos resultados. ¿Cierto? Preguntas hasta este punto. Dicen, hablaba antes del error, digamos, que puede ser más del 10%. Se refería, digamos, al error, yo creo que era el error implícito de no tomar las variables de la situación, digamos, o ¿a qué se refería con eso? Ya. ¿A qué me refiero con el error? Bien, ahora voy a explicar lo que es el error. Para eso voy a utilizar un gráfico de la siguiente manera, ¿ya? Que voy a colocar un eje de las X, A ver. ¿ya? Y voy a colocar un eje de las Y. Ahora voy a explicar de dónde nace el error, qué es el error. Bien. Bien, aquí tengo mi variable Y, o mi variable explicada, aquí tengo mi variable X, que es mi variable independiente. ¿Ya? Mi variable dependiente, mi variable independiente. ¿Listo? Voy a hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, un promedio. ¿De acuerdo? Voy a sacar un promedio. Entonces, aquí yo puedo tener miles, cientos de valores, ¿sí? Entonces, yo puedo tener puntos específicos. Por ejemplo, voy a insertar aquí y aquí. Digamos que tengo un... A ver si ahora... Ah, perfecto. Bien. Tengo diferentes puntos. Por ejemplo, uno aquí, puedo tener otro aquí, puedo tener otro más acá, otro más allá, puedo tener uno más aquí, otro se salió del esquema y aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, aquí podrían ser, por ejemplo, X podría ser igual a las edades, ¿sí? Las edades de ustedes. Aquí hay, qué sé yo, aquí podría ser 21 años, 22, 23, 25, 26, 28, 30 años, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas son las edades, ¿sí? Y esta de aquí, esta Y, vienen a ser las frecuencias, qué tan frecuentes son estas edades, ¿ok? ¿Cierto? Bien, yo puedo calcular de todas estas edades un promedio, y ese promedio es un número fijo. Así que ese promedio yo lo puedo representar por una línea recta, ¿sí? Este vendría a ser el valor de mi promedio. Voy a poner 2 aquí y aquí voy a colocar rojo, ¿listo? Y este valor de aquí vendría a ser el promedio. Bien. Estos son los valores poblacionales, el 100% de mis valores poblacionales. Pero yo podría tomar solamente el 95% porque ese es el intervalo que quiero determinar. Así que digamos que solamente estoy agarrando a este grupo de aquí y no a todos. Voy a tomar solamente este grupo de aquí y no, estos dos quedan fuera. Esto de aquí es el 95% y estos dos quedan afuera. Esto es mi intervalo, el conjunto de mi intervalo, este es el promedio y estos son mis valores observados. Y la diferencia que se obtiene entre el valor observado y mi valor promedio, lo voy a poner punteado, la diferencia que hay entre mi valor observado y mi media, esto es el error. Esto es el error. Ahora, ¿qué ocasiona este error? Este es el punto observado, lo voy a poner aquí, si quieren, lo voy a poner aquí. La observación. ¿Sí? Esta de aquí es la observación. ¿Sí? Esta de aquí es el promedio o la media, y la diferencia, inclusive le voy a poner un corchete para que quede clarísimo de lo que estoy hablando. Ahí está, voy a ponerle un corchete. ¿Sí? Y este lo voy a sacar de ahí. Ahí está, y este acá. Listo. Este es mi intervalo, este es mi media, y la diferencia entre la observación y media, ¿sí? Es el error. Si este promedio es bastante, o sea, si los valores están muy dispersos, mi error será más grande. Si mi promedio está más próximo, este error será más pequeño, ¿cierto? Este error también es la dispersión, ¿sí? Este error es la dispersión. Ahora, ¿qué ocasiona esta diferencia? Bueno, son muchos factores, no nos olvidemos que este es un promedio, por lo tanto, esta diferencia estará determinado de manera casi aleatoria por diversos factores, que hacen que el valor no sea exactamente igual a la media, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la muestra, porque todo esto de aquí podría ser una muestra, podría ser una población, si mi muestra o mi población son muy pequeños, los valores que voy a obtener, la dispersión que voy a obtener va a ser más grande. Mientras más pequeño es el valor de mi muestra, más grande será mi dispersión. Por lo tanto, más grande será el error. Y cuando yo tengo valores más grandes, ¿no es cierto? ¿Sí? La dispersión va a ser más pequeña y por lo tanto el error que voy a tener también será más pequeño. ¿No es cierto? Ahora, tengo dos tipos de errores. Tengo este error que es del promedio y del valor observado. Ahora, este promedio podría ser el promedio poblacional. Pero yo podría tener otro promedio
que es el promedio muestral, que podría estar, digamos, en este nivel, y le voy a colocar otro color para diferenciarlo, digamos verde. ¿Sí? Este de aquí ya no es el promedio poblacional, es el promedio, porque ya hemos visto de que si bien son parecidas, no son idénticas. Así que el promedio poblacional y el promedio muestral podrían tener alguna diferencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un error que lo ocasiona la dispersión entre el valor observado y el promedio poblacional. Pero podría haber otro error entre estos dos. El error entre el promedio muestral y el promedio poblacional. Le voy a poner un corchete. Aquí está. Ya podría tener yo otro nivel de error, este de aquí. El error ocasionado por la diferencia entre el promedio muestral y el promedio poblacional. Este error grande de aquí, no puedo hacer nada yo con eso. Eso forma parte de la información, de los datos, de la dispersión, no hay nada. Este valor que está aquí, este sí lo puedo hacer más grande o más pequeño. Y este error puede estar al 1, al 5, al 2, al 10%. ¿De qué dependerá? Mientras más grande es mi muestra, este error va a hacerse más chico. O sea que, en otras palabras, mientras más grande mi muestra, esta diferencia entre estas dos medias se va a hacer más pequeña. ¿No es cierto? Y si mi muestra es más grande, entonces esta diferencia también será más grande. ¿Ya? Fíjense que entonces que tenemos dos tipos de error. Uno acá, que no depende del investigador, simplemente son de los datos, y este de aquí, que son de los estimadores, del promedio muestral contra el promedio poblacional. Si esto lo traducimos en finanzas, ¿saben qué es? Esta diferencia de aquí a aquí, ¿sí? Vendría a ser el riesgo diversificable. Y esta diferencia que hay de aquí hasta este punto, voy a colocar otro corchetito, aquí, la diferencia que hay entre este y este otro punto, ¿sí? Esta diferencia de aquí vendría a ser el riesgo no diversificable. De esa manera podemos medir ambos riesgos, el diversificable y el no diversificable, ¿no? Obviamente, explicándolo en un modelo econométrico. Aquí simplemente estoy haciendo una representación de los errores, ¿sí? Porque este es un error entre datos y este es un error ya de la observación. Y obviamente la suma de los dos me da el error total. Esto de aquí es la dispersión total o el riesgo total. Esta diferencia es el riesgo diversificable y este de aquí es el riesgo no diversificable. Si nosotros calculamos esto de aquí, que en términos econométricos no es otra cosa que la R cuadrado, entonces podemos determinar cuánto es nuestro riesgo no diversificable. Que fíjense que es muy importante porque ese es el que no puedo controlar y el que nos va a afectar a todos. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, volviendo a la estadística. ¿Sí? Volviendo a la estadística. Entonces, el intervalo de confianza no tiene nada que ver con el error. El error tiene que ver con el tamaño de la muestra que haya escogido y es la diferencia. En otras palabras, el error no es otra cosa que aquí se los voy a mostrar, porque ahí se ve claringo dónde está el error. El error es esto que está aquí. Es la diferencia entre el valor muestral y el valor poblacional. El error es la diferencia entre la muestra y la población. Ah, ya. Yo pensé que era ese error que sacaban, digamos, del 5%, pensé que era, digamos, el promedio de todos esos errorcitos que estamos mostrando hace ratito. No, el error que se conoce como error es la diferencia entre estos dos, ¿sí? Entonces, mientras más grande la muestra, el error es más pequeño. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque resulta de que, por ejemplo, si calculas un error al 5%, significa que el 95% está bien, solamente estás calculando una diferencia del 5%, la cantidad de población que tienes, perdón, el tamaño de tu muestra podría ser, suponte, de 1000. Vamos a decir que con un tamaño de muestra de 1000 obtienes un error del 5%. Si tú quieres llegar al 99% de certeza y solo el 1% de error, probablemente esos 1000 tengas que llevarlo a 5000. Entonces, en términos de investigación, sobre todo en términos de costo, ¿no es cierto? Fíjate que estás pasando de 1000 a 5000 y solamente estás ganando un 4% de error. Entonces no vale la pena. Por eso es que muchos investigadores lo dejan al 95% nomás, porque obviamente el costo de llevar tu muestra de 1000 a 5000 es demasiado alto. Lo que pasa es que una vez que llegas al 95% o al 5% de error, cuando tú lo quieres reducir ese error, el tamaño de la muestra crece de manera exponencial. Entonces el tamaño de la muestra podría hacerse muy grande y podría salirte del presupuesto de investigación. Entonces, como no vale la pena gastarme, qué sé yo, si gasté $10,000 para llegar al 5% de error, podría gastarme $50,000 para llegar al 99% de error. No vale la pena. Y esa es la razón por la cual nos quedamos con un tamaño de muestra razonablemente bueno. Un 95% es un valor razonablemente bueno. Y mientras más grande la muestra, ¿no es mejor, más confiable acaso? Es más confiable, pero no vale la pena porque vas a pasar del 95 al 99. Vas a cambiar del 5% de error al 1% de error. Pero te vas a gastar 3, 4, 5 veces más el presupuesto porque vas a tener 4, 5, 6 veces más el tamaño de tu muestra. Entonces, ahí es, bueno, si tienes recursos, tienes condiciones, te importa mucho tener un margen de error. Por ejemplo, si voy a fabricar piensa que cómo funciona, qué son las fases de la vacuna, qué pasó con los rusos y por qué los rusos lanzaron la vacuna más rápido que cualquier otro. Tiene que ver con un tema estadístico. Y es lo siguiente, en la fase 2, agarras un grupo pequeño de la población, que se lleva unas 200 personas, las inyectas con tu vacuna y le haces un seguimiento. Si, por ejemplo, el 95% de las personas se cura y el 5% se enferma, ese es el grado de confiabilidad que tiene tu vacuna. Entonces, lo llevas a la fase 3 y ahora en vez de aplicársela
en vez de aplicársela a 200 personas, se la vas a aplicar a unas 1000 o 1500 personas. Estás haciendo que tu muestra sea más grande para que el margen de error sea más pequeño. Pero obvio, como estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de un remedio, entonces es importante reducir el margen de error. Por lo tanto, no importa cuánto dinero te gastes, porque estás hablando de la salud. Así que en la fase 3 se lo inyectas a unas 1000 o 1500 personas para reducir precisamente el margen de error, de manera de que el cálculo del margen de error de tu vacuna sea lo más mínimo posible. Una vez que has pasado esa fase de las 1000 y pico personas y ya determinas tu margen de error correcto, porque ya has hecho una muestra muy grande, la lanzas a la población, porque la diferencia de error que va a haber entre esa muestranga grande que has hecho y el valor poblacional ya es muy pequeña, ya no va a variar. O sea que tu margen de error va a ser más o menos el mismo. Entonces, eso es la fase 3. Lanzas la vacuna ya para toda la población, ¿no? Ya sabiendo qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Se comieron la fase 3, hicieron la prueba en la fase 2 y dijeron, bueno, esta vacuna funciona, metámosela a la población. En otras palabras, inyectaron a la población rusa para llevar a cabo la fase 3. En otras palabras, se comieron una fase completa. Y claro, cada vez que tú haces la prueba de tu vacuna en fase 3 y vas a llevarla a 1500, tienes que observarla. Y no la vas a observar por 2 o 3 días. Tienes que observarla por lo menos 20, 30 días, ¿no? Para saber cuáles son sus efectos colaterales inmediatos. Y luego necesitas observarlos durante un año para saber cuáles son los efectos colaterales de largo plazo. En este caso, por ejemplo, ya no, ninguna vacuna, ni siquiera la Oxford, va a determinar los daños colaterales de largo plazo. O sea que si se lo das a una embarazada y resulta de que el niño nace sin piernas o sin brazos, ni modo, ¿no? Ya no hay manera de saberlo. ¿Por qué? Porque no vas a esperar 9 meses a ver qué es lo que está pasando con esa vacuna cuando la inyectas a una embarazada. Fíjate que había un remedio que se llamaba Abdil, que era para el dolor de cabeza, en los años 80, ¿no? Sí. Lo lanzaron sin hacer una prueba de fase 3. Y resulta de que cuando las embarazadas lo tomaban, había un 20% de probabilidad de que el niño naciera con alguna deformidad. Entonces, cuando lanzaron el remedio al público y las personas empezaron a tomarlas, empezaron a aparecer muchos niños con deformidad y la demanda legal que se le hizo a la empresa fue brutal. Tuvieron que remodelar las fórmulas desde origen para poder tener un nuevo producto nuevamente. Y eso pasa por no hacer un seguimiento de tu muestra en términos generales. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con las vacunas? Van a salir, pero van a salir sin cumplir ciertos requerimientos que una vacuna debería tener. Por eso es que las vacunas tardan años en desarrollarse, porque necesitan tener mucho tiempo de prueba para poder determinar que realmente, o determinar qué tipo de daños son los que hacen. Ahora, la van a lanzar así sin saber qué es lo que va a pasar con ella. Pero obviamente, ante la emergencia que tenemos, obviamente tenemos que hacerlo rápido, no podemos esperar 2 años porque el mundo se muere. ¿Cierto? Entonces, esa es la relación y la diferencia entre intervalo de confianza y error en el cálculo del estimador. ¿Quedó claro ahora? Y entonces sería la probabilidad de éxito que no afecta a las personas y la probabilidad de fracaso que las personas mueran o tengan alguna complicación. ¿Estamos de acuerdo? No. Cuando estamos hablando del margen de error, no estamos refiriendo acerca de que el margen de error está mal y lo demás está bien. El margen de error es simplemente cuánto de diferencia tiene tu muestra con el valor poblacional. En otras palabras, estos 4.500, si es tu media poblacional, tu media muestral, mira, te lo voy a poner aquí, vamos a suponer que el margen de error sea 5%. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Si mi media es 4.500, lo voy a multiplicar por el 5%. ¿Y esto? ¿Cuánto es esto? ¿Alguien me lo puede calcular, por favor? 225. Ok, entonces, aquí la diferencia entre el valor poblacional y el valor muestral es de 225. En otras palabras, esto de aquí, 4.500, es mi media poblacional, y mi media muestral en este caso sería 4.500 menos o más. No, podría ser menos o más, voy a ponerlo menos, podría ser más también, el error no significa de que sea solamente por un lado, pero digamos que aquí sea este el caso, significa que sería 4.275, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mi media muestral es 4.275 y mi media poblacional es 4.500. La diferencia es del 5%. Eso es el error. No significa que estas están bien o estas están mal. El error simplemente me está diciendo cuán de diferencia tiene, ¿no?, mi muestra con mi población. Miren, me voy a ir al Excel. Voy a compartir, me voy a ir al Excel. Aquí está el Excel. ¿Dónde? Aquí está. Fíjense que este es mi promedio, ¿no es cierto? Aquí si lo analizamos, mi promedio es 22.95. Y analicemos qué pasa con el promedio número 1. Si nosotros vemos el promedio número 1 y restamos, me va a dar 1.12. Y si a esto lo dividimos entre el promedio general, me va a dar, fíjense ustedes, esta belleza. No se ve su pantalla, dice. Está blanco, dice. ¿No se ve la pantalla? No. Es culpa del PIN. ¿Será? ¿Ahora sí se ve? Sí, super. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya. Entonces, mi promedio es 2.95, que es el promedio poblacional. Y el de mi muestra, de mi primera muestra, es 21.83. La diferencia entre este y este, aquí está, es 1.12. Y esto dividido entre el promedio es 5%. En otras palabras, el error que estoy teniendo entre mi muestra y mi población es 4.88%. Eso quiere decir. Ya, ahora trae la de a ver el ejemplo de la vacuna, a ver, para completar la idea. Suponte que el promedio de personas curadas con la vacuna de una muestra de 400 personas, ¿no es cierto?, es el 95%, ¿no es cierto? Ok. Voy a hacerlo con 3.000 personas. Y digamos que con 3.000 personas
el éxito de mi vacuna es del 95.2%. ¿Ya? Ya. Significa entonces que la diferencia entre mi valor muestral y el valor poblacional es solamente 0,2%, nada más. Y si esto yo lo divido entre el valor poblacional, pues el error que estoy teniendo en este caso es de 0,21%. Eso quiere decir. Entonces, este valor de 3.000 es una muestra tan grande que probablemente este 95.2 sea un valor muy cercano al valor poblacional. Porque si yo hago, por ejemplo, esta muestra de aquí, del 2183, es esta que está aquí, de 6. Pero si esta muestra yo la hago más grande, fíjense que la voy a hacer así. El valor que me está dando del promedio, fíjense que ahora mi promedio es 2293 contra 2295. Al hacer crecer el tamaño de mi muestra, mi error se hizo mucho más pequeño. Entonces, cuando ya yo tomo más de 3.000 o 5.000 personas, yo ya puedo decirle que el error que voy a tener con una población de 10 millones o de 15 millones es casi nada. ¿Ya? Pero lo que estoy calculando no es el error de éxito o de fracaso, lo que estoy calculando es la diferencia entre el valor muestral y poblacional. Solamente eso. Interesante, interesante. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la clase, ya son las 10 menos 10, ¿ya? No se vayan, voy a grabar, esperen un segundito. No se vayan, voy a copiar mi lista. Descargar la asistencia, o sea, no necesito tomar lista, ya la estoy descargando, ya tengo mi lista descargada. Y al que no estuvo aquí presente, ni modo. Muy bien, señores, hasta aquí quedamos con la clase de hoy. Les voy a dejar un poco más de lectura en la plataforma para que ustedes miren, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, la hacen ahora y no, ya nos despedimos. ¿Listo? El PowerPoint lo voy a subir tanto a la plataforma como al WhatsApp. ¿Ya tomó lista entonces? ¿Con un clic nomás? ¿Con un clic? Con un clic ya tomé lista, porque me copia a las personas que están aquí y ya está con eso suficiente. Qué bien, qué bien. Bien, Lisa, gracias por la paciencia, ¿no? Gracias. Gracias, Lisen. Listo, nos vemos. Lisen, una consulta. Sí. Lisen, el práctico que dejó para esperar la siguiente clase o lo va a alargar el tiempo para presentar? No. Ahí está la fecha y el que no llegó, chao. No voy a alargar fecha. Ya, Lisen, gracias. Así que dedíquense a resolver los ejercicios este fin de semana, o digo, este transcurso de la semana. ¿Ya? Ya, Lisen, Bueno, gracias. ok, nos vemos. Jueves. Hasta luego, Lisen, gracias. Nos vemos. Chao, chao.